Y el día de hoy vamos a tocar un tema que habla acerca, y lo dice ahí, sacando el consumismo fuera de la iglesia. Así que vamos a rogar a Dios que nos hable en nuestras vidas, ¿ok? Dios bendito, te queremos agradecerte por la oportunidad, por el privilegio de ser tus hijos, por estar aquí en este día, Señor, presentándonos delante de ti. Dios, nunca nos soltarás, eso es verdad. Y la Biblia dice, aunque andemos en valle de muerte y de sombra y de muerte y dolor, ahí tú estarás, Señor, y estamos contentos por eso. Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Y eres tan bueno, Señor, que moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Nos diste esperanza, nos diste salvación. El día de hoy quiero hablar, Señor, acerca de un tema que lamentablemente en la iglesia actual es un virus que tiene que ver con el consumismo dentro de la iglesia, pero que también, Señor amado, tiene que ver con una realidad que nos estamos muchas veces alejando de ti, Padre bendito. No queremos eso. Te alabamos, Señor, y rogamos que nos hables a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. En el siglo XVI sucedió algo muy importante y se llamó lo que fue la Reforma. Lutero, Calvino, Knox, personas que comenzaron a trabajar en cuanto a lo que tenía que ver con una reforma dentro de la iglesia. Lutero, el año 1517, en una iglesia en Alemania, colocó una tesis con 95 principios que hablaban en cuanto a la Biblia. ¿Y qué es lo que hablaban? Decía un mensaje simple, esas 95 tesis. Era lo siguiente: la salvación es por fe. ¿Y por qué decía eso? Lo decía porque durante muchos años la iglesia romana en ese momento comenzó a hacer un negocio vendiendo indulgencias, en pocas palabras, vendiendo el perdón. La gente que tenía dinero accedía a esos perdones de sus pecados. La gente que no tenía dinero estaba condenada por sus pecados. Ahora, todo ese dinero que se estaba juntando o reuniendo se reunía para construir lo que se conoce hoy día como la Catedral de Roma, en Roma, o la Basílica de San Pedro. Cuando este hombre, Martín Lutero, comienza a hacer una reforma, en un principio, la verdad, las cosas no llamó mucho la atención. En un principio no fue lo suficientemente poderoso el mensaje. Pero cuando reyes comenzaron a escuchar el mensaje y darse cuenta de que ese mensaje hablaba de que el negocio debía terminar, comenzó lo que se llama la Reforma Protestante y comenzaron a avanzar y llegó a lo que es el día de hoy, la iglesia evangélica, llámese bautista, metodista, pentecostal, llegó a nosotros. 2000 años atrás, Jesucristo comenzó una reforma, pero la comenzó en el templo de Jerusalén. Un poco de historia con referente al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue construido 3 veces. La primera, el rey Salomón, con toda su majestuosidad, hizo un templo bañado, cubierto en oro, con las mejores cortinas, algo impresionante, algo bellísimo. Fue destruido por el rey Nabucodonosor. Luego, con Zorobabel, cuando el pueblo de Israel sale de Babilonia, comienza una segunda reconstrucción del templo. Pero quedó a medias. Y la tercera reconstrucción del templo la hizo un rey pagano, un rey romano, que se llamaba Herodes. Sabiendo que era tan importante el templo para los judíos, les reconstruyó el templo. Recién lo terminó el año 65 después de Cristo. Ahora, ¿por qué todos estos datos? Porque el templo de Dios, el templo de Jerusalén, era el lugar donde se reunían los judíos para adorar a Dios. Pero en ese lugar, Jesucristo quiso hacer una reforma en el pueblo y lamentablemente no la logró. No la logró.
Y es el ejemplo de la reforma que intentó hacer de limpiar el templo de Israel. Vamos a ir a nuestras Biblias y vaya a Juan y el capítulo 2. Por favor, vaya a Juan y el capítulo 2. Versículos 13 en adelante. Jerusalén era la sede política y religiosa de Palestina. Era un lugar realmente importante. Un judío normal tenía que ir 3 veces al templo. La primera habían 7 fiestas que los judíos tenían, pero tenía que ir a lo menos 3 veces. Podía ir en la Pascua, podía ir en la fiesta de los tabernáculos, podía ir en Pentecostés, podía ir en diferentes ocasiones, pero lo mínimo tenía que ir 3 veces al templo a ofrecer un sacrificio. Ahora, no era fácil ofrecer un sacrificio. ¿Y por qué no era fácil ofrecer un sacrificio? Porque un sacrificio comprende desprendimiento. Yo me desprendo de algo para hacer un sacrificio. Ahora, la Biblia dice lo siguiente, y dice así en los primeros versículos, y yo le llamé un triste presente. Dice Juan capítulo 2, versículos 13 al 14, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Estaba cerca la Pascua. Y es triste porque la casa de Dios se convirtió en un mercader, en un mercado. Quiero hacer una aclaración antes que de continuar. Jesucristo intentó limpiar 2 veces el templo. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, se va a encontrar con que Jesús en los últimos días de su vida, o en los últimos días antes de ser crucificado, Él hizo una limpieza. Y a él le dice lo siguiente, ustedes habéis convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Eso fue Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan comienza a hacerlo desde el principio de su ministerio. Y son 2 limpiezas, porque en una, y aquí lo va a encontrar a Jesucristo que usa un látigo. En el segundo no usa un látigo. En el primero le habla acerca de que iban a hacer era una casa de mercaderes. En la segunda le dice cueva de ladrones. En el primero, en el principio de su ministerio. En la segunda, en el final de su ministerio. Por lo tanto, en el primer año y en el tercer año, Jesucristo intentó limpiar el templo. Pero no lo logró. Y vamos a saber por qué. Estaba cerca la Pascua y había un negocio. Había un negocio redondo. ¿Y en qué consistía en este negocio? Consistía de que había un grupo de religiosos, fariseos, que este grupo religioso lo único que hacían ellos era lo siguiente. Tenía que ir un judío por lo menos 3 veces al año a hacer sacrificios. El sacrificio podía ser un cordero, podía ser una vaca, podían ser unas palomas si no había riqueza, pero algo se debía hacer. Y resulta que estos judíos lo que hacían era lo siguiente: llegaba el sacerdote, examinaba al cordero y siempre le encontraba un defecto. Con este defecto, la gente tenía que cambiar su producto, nótese, cambiar el producto, aceptar el producto que le vendían ellos, que a veces venía con defecto, y se lo vendía a un precio mayor. Ahora, ¿qué pasaba con el otro, el que supuestamente había sido rechazado? Lo volvían a vender. Pero no tan solamente estaba el negocio ahí, sino dice que había mercaderes de animales y también había cambistas. ¿Qué significa eso? El judío no aceptaba la moneda romana. ¿Por qué? Porque era idólatra, porque tenía la cara del César. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bueno, ¿recuerdan uno de los mandamientos? No te harás imagen. A eso se refiere. Ellos consideraban que esa moneda era corrupta. Por lo tanto, todo el mundo conocido, ¿cuál moneda usaba? La romana. Y cuando iban al templo, ¿qué tenían que usar? La moneda del templo.
¿qué pasaba? Que ellos vendían o cambiaban la moneda del templo era mucho más alta que la moneda romana. O sea, el negocio estaba por todas partes. Era un negocio tremendo, un negocio redondo. Ahí está el primer problema, la codicia del hombre. La codicia del hombre. El hombre busca tener, suplir sus necesidades, pero no solamente suplirlas, sino que satisfacerlas más allá. Un concepto referente, gracias, a lo que es el consumismo dice así: no es más feliz quien tiene más, sino el que necesita menos. Ese debería ser un concepto que nosotros deberíamos manejar. No es más feliz quien tiene más, sino quien necesita menos. El consumismo es la compra compulsiva de algo que no se necesita, pero que produce satisfacción inmediata. Eso es consumismo, cuando yo me voy a comprar una máquina para nieve, pero vivo en el desierto. Eso es consumismo. No lo necesito, pero está en oferta. Y ellos tenían un negocio redondo. Había una necesidad de adorar del pueblo, pero ellos hacían un negocio. Ahora, escuche esto, y porque voy a ir un poquito más adelante. Dice lo siguiente: vaya a su Biblia a Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Y nótese lo que dice al final. ¿Para quiénes? ¿Era solo para los judíos? Era para todos los pueblos. ¿Sabe algo? Yo le voy a explicar aquí con un mapa. A ver si me puede estar el mapa ahí. Exacto. Aquí tengo mi super láser. Le voy a explicar algo con respecto a esto. Mira, si usted mira allí, ahí está el altar de los holocaustos. Ahí la gente tenía que llegar a hacer sus sacrificios. Este era el pórtico, el lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí estaban los sacerdotes esperando a la gente. Este es el lugar de las mujeres, a donde iban. Pero este lugar se llama el atrio de los gentiles. Adivine usted dónde estaban los mercaderes. Estaban acá. Ahí estaban. Por lo tanto, este lugar, ¿para quién estaba reservado? ¿Para qué? ¿Qué tenía que hacer los gentiles ahí? Adorar a Dios. A eso iban. Iban a adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que hicieron los judíos? No vamos a meter a los cambistas y a los vendedores aquí, porque el lugar santo es de los judíos. No vamos a meterlo aquí porque están las mujeres. Los tiramos acá. Total, los demás son gentiles. ¿Me entiendes la idea? O sea, la casa de Dios estaba abierta para todo el mundo, no solo para judíos. Estaba abierto para los gentiles también. Pero en ese lugar colocaron a los cambistas, colocaron a los vendedores de animales, colocaron a toda la gente que estaba haciendo negocio. ¿Sabe lo que se llama eso? Discriminación. No solo eran egoístas, ambiciosos y avaros, sino que discriminaban a la gente. ¿Tú puedes orar en un lugar donde no hay tranquilidad? No. Imagínate, la gente iba a adorar a Dios, se iba a acercar a Dios, eran gentiles, no eran judíos, se quería acercar a Dios y tenía uno diciendo: vendo, compro, cambio. Y no era uno, ni dos, ni tres, eran muchísimos. ¿Saben lo que está haciendo el pueblo de Israel ahí? Ellos están haciendo esto. Ellos están negando la posibilidad de adorar tranquilamente a los gentiles. ¿Dónde vamos a colocar el carrito, los tacos? Coloquémoslo allí, no están los gentiles. ¿Me entiendes? El pueblo de Israel, los sacerdotes, olvidaron que su Dios era también para todo el mundo. Y como dice Isaías, dice:
mi casa será llamada casa de oración. No importa si sea judío o gentil, será llamada casa de oración. Y la habían convertido en un mercado. Ahora, triste realidad, triste. Ahora, ¿era un negocio indigno? Un negocio indigno. El celo de Cristo. Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es interesante, el Señor Jesucristo lo que tomó fue un látigo. Ahora, dése cuenta un detalle con respecto a esto. El Señor Jesucristo hizo un látigo para pegarle a la gente. ¿Dice que le pegó a alguien? Él dice, lo alzó y comenzó a echar fuera, empezó a revolotearlo. No le pegó a nadie. Pero ¿sabe lo que está demostrando ahí? Está demostrando su autoridad. Porque no vino ningún judío, fariseo, a reclamarle nada. Nada. El Hijo de Dios comienza a mostrar su autoridad. Es interesante que Él comienza a echar a las ovejas, a los bueyes. Dice que tomó a la mesa de los cambistas y ¡pum!, las botó y se cayó todo abajo. Pero ve un detalle en este pasaje, es lo siguiente. Dice, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. ¿Por qué? ¿Por qué no los tiró? ¿Por qué no los botó? ¿Por qué no los golpeó a las palomas? Sino que dice, y les dijo a los que vendían palomas. ¿Sabe por qué? Número 1, la paloma es un animal tierno. Número 2, la paloma estaba preparada para la gente pobre. Cuando la gente no tenía para poder sacrificar un cordero, una vaca o qué sé yo, algo, o un carnero, ¿sabe lo que tenía que hacer? Traía una paloma o la compraba y la sacrificaba, porque era para la gente pobre. Porque Dios dijo, si no pueden esto, hagan esto, pero hagan un sacrificio. Y Él consideró, el Señor Jesucristo consideró que no podía tener un trato igual con lo de los demás. Un pequeño detalle que no solo muestra la autoridad, sino que muestra la compasión de Cristo por el más necesitado. Ahora, el celo del Señor Jesucristo. Y acá hay algo que me llama la atención. La Biblia es muy clara con respecto al carácter de Cristo. La Biblia muestra que Él fue humano y fue Dios a la vez. Fue 100% hombre, fue 100% Dios. Pero me llama la atención de que respetó los cánones de su humanidad. Dice que se enojó. ¿Cuántas veces nosotros esperamos, escucha bien esto, esperamos que la gente cristiana sea perfecta? El pastor no se puede enojar, el hermano no se puede enojar. ¿Por qué no me puedo enojar ante una injusticia? ¿Me entiende? Cristo no fue un aburrido. Yo estoy seguro que Cristo en su momento de intimidad con sus discípulos se reían. Su carácter era magnético porque movía multitudes, pero también se enojó. Y ahí vemos la humanidad y la divinidad de Cristo puesta en acción. A veces la crítica está en cuanto a las personas.
Es triste, pero la realidad. Querido, Jesucristo fue un hombre, y como dice Hebreo, que vivió todas nuestras tentaciones, pero no cayó en ninguna de ellas. El celo que él tenía en ese momento era por la casa de su padre. Él no iba a dejar que pisotearan la casa de su padre. ¿Cuánto celo tenemos nosotros por la casa del Señor? ¿Cuántos celos tenemos por el testimonio del hermano o de la hermana? Cuando el hermano o la hermana cae, a veces lo hacemos pedazo. Ah, no, es que se lo merecía. Era más mala que cuna de lobos. Los que la vieron saben a qué me refiero. Nosotros a veces no cuidamos el testimonio. Y la iglesia no es esto. La iglesia es usted. Cada uno de ustedes. Como dijo Dan Noechel hace 2 semanas atrás, cuando el servicio se acaba, comienza la iglesia. Porque es usted, soy yo. El testimonio. La humanidad y divinidad de Cristo. Ahora es interesante con respecto a la humanidad y divinidad de Cristo, algunos detalles más. Cómo Cristo consideró este asunto tan importante. Fue agresivo, sí, pero dócil a la vez. Y les dijo a los que vendían palomas. La declaración de Cristo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Fue una declaración peculiar de su calidad de Mesías. En la boda de Caná, Jesús demostró su deidad y poder. Aquí demuestra su autoridad. No la hagan. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es un mercado, la iglesia no es un banco, la iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios. ¿Sabe lo que usted va a recibir de acá? Bendición. Cuando usted se aleja de la casa de Dios, yo sé cómo le va a ir. Yo sé cómo le va a ir. Yo no necesito ser adivino para demostrarle cómo le va a ir. Yo tengo todos estos casos, y todos estos casos, y todos estos casos de gente que se aleja del Señor, se aleja de la casa del Señor y dice: no, si yo voy a adorar en mi casa voy a adorar, voy a cantar al Señor en mi casa. Mentira. A las 10:30 con suerte te voy a levantar de tu cama, a las 11 con suerte. No, el Señor me va a bendecir con las predicaciones de la radio. Mentira. Con suerte escucháis la radio cristiana y buscáis otra radio que te dé más energía. Este lugar a ti te va a bendecir. Y no importa el pastor que predique, te va a bendecir. Porque acá hay comunión. Porque Cristo murió por la iglesia. Y eso es la iglesia, la casa de Dios. Aléjate de ella. Y en un año más te voy a ver comiendo la comida de los cerdos. Aléjate. Siempre me acuerdo de la mujer, una anciana de una iglesia, fiel al Señor. Pero le faltaban moneditas, le faltaba dinero. Se comenzó a alejar del Señor con sus negocios, de su negocio. Se alejó tanto de Dios que un día en sus negocios la mataron. Nunca volvió a la casa del Señor. Y cuando volvió fue para el velorio. No te alejes de la casa de Dios. Porque no es un banco. No es una institución religiosa. Es el lugar que Cristo quiere santificar. Ahora, el asombro de sus discípulos, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vaya a su Biblia, Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque me consumió el celo de tu casa.
El celo de la casa del Señor, el cuidar la casa del Señor, el amar la casa del Señor. Amarla y pensar de que es mía. Es mía la casa del Señor. Ahora, la ceguera y sordera e incredulidad espiritual de los religiosos. Vayan a Juan capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice lo siguiente: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué señal? ¿Le han preguntado a usted alguna vez? A ver, muéstrame quién es tu Dios. A ver, ¿qué es lo que ha hecho tu Dios? Y los religiosos en ese momento demandaban una señal. Demandaban una señal y estaban ciegos. La Biblia dice lo siguiente con respecto a ellos. Dice en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos en ese momento, los fariseos, los que estaban ahí, habían visto cómo el Señor Jesucristo había tomado un látigo y había echado a los cambistas, había echado a todo el mundo. Habían visto cómo Cristo estaba limpiando el templo. Es interesante ver que no le acusaron. Para nada, no le acusaron. Pero ¿saben algo? Ellos querían algo más. Querían saber quién era. Querían saber qué señal nos iba a mostrar. Eso es lo que les interesaba a ellos. Les interesaba ver un milagro del cielo. Posiblemente si Cristo hubiese hecho que cayeran monedas de oro en ese momento, todos hubiesen creído en Cristo. Y eso es lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo algo para su beneficio propio. ¿Qué señal? Muéstranos qué señal. ¿Saben algo? Tenían a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías, cara a cara. Tenían la luz del mundo en su cara y ellos buscando una señal. ¿Saben? Nosotros a veces pasa lo mismo con nosotros. Tenemos este libro cara a cara, nos enfrentamos cada día a este libro o escuchamos una predicación y salimos animados y tenemos mucha luz, pero aún queremos ver algo más. Dame algo más. Dame algo más. Dame una experiencia en mi vida que me haga pensar y servir o hacer algo espectacular. Y eso es lo que el mundo está buscando. Eso es lo que las iglesias están buscando. Señales, nuevos hombres, nuevos mensajes, sabiduría, conocimiento. Pero ya está todo escrito. Yo no necesito más profetas. Yo no necesito más apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque está todo escrito. Y la Biblia dice en Apocalipsis que si alguno añade algo a este libro, maldito sea. Yo no necesito ni apóstoles ni profetas. No necesito milagros, ni señales, ni nada, porque todo está aquí. Créame, todo está aquí. Yo no le podría mentir. Todo está aquí. Es interesante cómo ellos, teniendo a la luz del mundo, no podían ver el resplandor de la grandeza de Cristo. Ahora, la respuesta inesperada de Cristo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es interesante en cuanto a la sordera. No solo eran ciegos, sino que eran sordos. Mi hijo fue sordo por 2 años y medio. Nosotros no sabíamos que era sordo. Íbamos a los fuegos artificiales y mi hijo, ¡guau, guau! Y miraba, ¡ay, qué valiente que es! Mi hija llorando y mi hijo, ¡guau, guau, guau! Hasta que un día descubrieron que era sordo.
Y cuando se le quitaron esas cositas que tenía ahí, le colocaban unos tubitos, escuchó. Pero estos eran sordos, sordos de verdad. Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sabes? Él no dijo, Jesucristo nos dijo, destruyan ese templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. ¿Qué dijo? Él usó una preposición. Dijo, este templo. ¿Y qué dice después? ¿Lo qué? Lo levantaré. ¿Dice que lo va a reconstruir? Él estaba hablando de su resurrección cuando sea levantado. No está hablando, y escuche bien esto, no está hablando del templo de Jerusalén. Este templo. Destruyen este templo. La palabra destruir que aparece ahí en griego significa dividir en partes. Eso significa dividir en partes. ¿Y qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo? Dice la Biblia que fue molido por nuestras transgresiones. Fue partido prácticamente por nuestros pecados. Y la Biblia dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruíanlo. Pero como eran sordos, no entendieron nunca ese concepto. Ahora, una cosa interesante con respecto a este grupo de judíos que estaba ahí en ese momento, que no solo eran sordos, sino que se quedaron con ese pensamiento. Dice la Biblia en Marcos 15, 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Eran sordos y más encima brutos. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Querido, querida, yo te quiero hacer una pregunta. Conténtela a usted mismo. Pero, ¿cuánto de nosotros necesitamos ir al otorrino naringólogo del cielo para que nos saque la cera que de repente está ahí? Porque puedes escuchar muchos mensajes, pero si estás con los audífonos, con los beats, nunca vas a escuchar nada. Vas a estar acá, pero no vas a escuchar nada. Ruégale a Dios que te saque eso. Ruégaselo. Seguimos adelante. Los religiosos incrédulos. Juan 2, 20 al 21. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue reedificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ustedes conocen el concepto chupamedias? Barbero. ¿Cuál otro en México? Chupacabra, chícharo. No sé. El que se quiere congraciar con su gente. Muy bien. Barbero. Pero escuchen, dense cuenta de esto. Los judíos estaban bajo el dominio romano. Por lo tanto, eran esclavos de los romanos. Es interesante la defensa que ellos hacen de Herodes. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Exactamente, habían pasado 46 años. Y de hecho la reconstrucción seguía, porque la reconstrucción terminó el 65 después de Cristo.
Pero ellos decían o le daban mayor importancia a Roma, a Herodes, le rendían pleitesía. Venga, señor César. Ave César. Pase César. ¿Me entiende la idea? Ahora, ahí está la incredulidad. La incredulidad del pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido incrédulos delante de Dios? A veces los cristianos, los evangélicos, somos bien incrédulos. No creo que Dios haga algo. Yo les voy a contar algo que me pasó esta semana, no, la semana pasada. ¿Sabe usted que nosotros conocemos que Dios responde de 3 formas? Sí, no y espera. Pero ¿sabía que hay una 4ª forma que Dios responde? Diferente. Les voy a explicar por qué. Y esto me lo enseñó una niña de 7 años, mi hija. Me dice, papá, me dice, mamá, yo estuve orando por mucho tiempo por un hermano. Más, o sea, aparte de Nathan. O sea, nos quiere hacer sufrir la piba. Y dice, pero Dios no me dio un hermano, Dios me trajo a Chico Collío, mi perro. Y ese es como mi hermano. O sea, Dios respondió de forma diferente. Yo lo compartí con el pastor Bloya el otro día y me quedó mirando y me dice, la verdad Dios responde de formas diferentes. ¿Se recuerda que cuando el Señor Jesucristo le habla a los niños o a los discípulos, dice que el que quiere venir al reino de Dios tiene que tener la fe de un niño? Bueno, ¿sabe algo? Nosotros somos incrédulos por las muchas cosas negativas que nos han pasado, pero debemos adoptar la fe de un niño, porque ellos creen todo. Ellos, cuando usted le presenta a un Dios grande, ellos van a creer un Dios grande. Cuando usted, y escuche bien, esto es para los papás, cuando usted se vive quejando de su Dios, cuando se vive quejando con su esposa, con su esposo, cuando usted vive colocando cosas negativas en el Facebook, ay Dios, ¿por qué me hiciste esto? Y su hijo lo lee, ¿sabe lo que está haciendo? Usted en su hijo le está enseñando a tener la fe de un Dios miserable, de un Dios que no cumple. Esa fe tenían esos miserables de allí. Ninguna fe, incrédulos. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, somos incrédulos al poder de Dios. Decimos que creemos, pero la verdad no creemos. Créale a Dios. Créale. Porque su Dios no es deudor de nadie. Y siempre digo lo mismo, Dios no se ha equivocado jamás con nadie. ¿Por qué se va a equivocar conmigo si yo soy un miserable? No. Incrédulos, incrédulos. La fe de los discípulos se vio fortalecida. 2:22. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por tanto. ¿Sabe lo que significa por tanto? En conclusión, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Usted tiene la mesa servida, tiene todo el panorama bíblico, Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento, la vida de Cristo, los apóstoles, tiene todo ahí. Y a veces, teniendo todo el panorama, nuestra fe es débil. Débil. Por tanto, cuando Él resucitó, sus discípulos se acordaron. ¿Y qué dice? Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y creyeron. Debemos creer a las Escrituras. Debemos creer a la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia es un comercio porque no se predica la palabra de Dios. Porque se ha dejado de lado la palabra de Dios. Y cuando hablo de comercio, te digo, métete a los canales cristianos, te venden todo. Todo. Quiere usar el modelo de reloj que usa el pastor para predicar en $19.99 y llévese el de regalo el que usa la esposa. Es una vergüenza. Pero nosotros debemos estar compenetrados en lo que es la palabra de Dios. Llevo 2 semanas estudiando en mi casa las bienaventuranzas. ¿Y sabe lo que me ha enseñado la bienaventuranza? Léalas, Mateo capítulo 5, del 1 en adelante, y en ningún lugar dice que son bienaventurados los orgullosos, que son bienaventurados los envidiosos, que son bienaventurados los calumniadores, que son bienaventurados los odiosos, sino que habla de los de limpio corazón. Y empieza una lista de las bondades que debe tener un hijo de Dios. Bienaventurado. Yo le animo a algo a usted. No sea arrogante. Ame la palabra de Dios. Mientras más yo conozco a Cristo, mientras más yo conozco a Dios, mientras más conozco la palabra de Dios, más indigno yo debo ser, más humilde debo ser, más considerado debo ser con el otro. Porque ¿sabe algo? El conocimiento envanece. Porque a veces nos creemos tanto y leemos y estudiamos y cosas así, y estamos así, pero nos olvidamos de la gente. El judío, el fariseo tenía mucho conocimiento, se sabía las escrituras al revés y al derecho, pero no podían ver ellos a Dios que estaba así de cerca, así, cara a cara, no lo podían ver. Tengo compañeros que estudiaron conmigo los 3 años de instituto bíblico, siguen estudiando, un máster, un doctorado, otro máster, otro doctorado. Yo le digo, ¿y cuándo vas a salir a predicar? ¿Cuándo vas a salir a predicar? ¿Cuándo vas a hacer la obra del Señor? No, es que me falta el curso de adoctrinamiento, tanto, punto, tanto y tanto. No, mentira. Como predicaban la semana pasada, la hora más oscura, la noche más oscura, es en este momento. La iglesia de Dios se conforma con programas para iglesias, para que lo pasemos bien entre los hermanos. Ay, si hay comunión, si hay comida, yo estoy. Pero si no hay, mejor no, porque van a predicar la Biblia. No, pastor, es re aburrido. Estoy leyendo un libro que les voy a leer un párrafo que me llamó la atención esta semana. Se llama así, Amplio y Profundo, que es de Andy Stanley, hijo de Charles Stanley. Y me llamó la atención lo siguiente que decía con respecto a la iglesia. Y hace una pregunta a él. Y dice, ¿para quién es la iglesia? ¿Quiénes llegan a formar parte de la reunión convocada por Jesús cada semana? ¿Para quién es la iglesia? Le voy a poner un caso. Si aquí llega un hombre o una pareja tatuados, con aros, con una barba grande, con una chaqueta de motocicleta, y se sienta acá y cantan a nuestro Dios, ¿cuál es la primera reacción que nosotros tendríamos ante ellos? El hombre está tatuado. El hombre está en desobediencia. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Le hacemos el vacío.
Porque nosotros hemos formado un concepto de iglesia, que la iglesia es solamente para gente que se porta bien. Para gente que viene con la corbatita, que viene con la chaquetita, que viene con el tapado para las mujeres, que viene con una mantilla. Pero la iglesia es para todo el mundo. El Señor Jesucristo, cuando conoce a esa mujer que es encontrada en adulterio, le dice: ve y no peques más, porque ni aún yo te condeno. ¿Y por qué nosotros tomamos el lugar de Dios, el lugar de Cristo, y condenamos a la gente? Ay, no, es que Él no está dentro de mí. No coincidimos, Él y yo. ¿Para quién es la iglesia? Es para los pecadores como usted y como yo. Y que el día que tengamos gente con tatuaje y gente con aro y con cosas así, y que de repente me diga: pastor, yo quiero servir. ¿Qué quiere hacer? Quiero recoger la ofrenda. Y cuando se para aquí, diga: ¿qué va a hacer usted? ¿Va a agarrar una piedra y decirle: sal de ahí? ¿O lo va a aceptar? ¿Qué es lo que va a hacer usted? La respuesta a eso está en un himno. Y me llamó la atención el himno. Porque muchas veces nosotros lo cantamos. Y el himno dice así: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy. Tal como soy. Tenemos la tendencia a etiquetar a la gente. Si esta gente hace lo que a mí me gusta, yo soy parte de ese grupo. Es como los grupos de Facebook. ¿Se ha dado cuenta? Yo estoy en un grupo que se llama Los Puros Chilenos, solo chilenos. Nos reímos y hablamos y compartimos recetas. Nunca he hecho una receta que ellos me han dado, pero no importa, yo las pido. ¿Por qué? Porque yo estoy bien ahí, en mi grupo. El grupo de los estudiantes del Instituto Bíblico, ahí estoy yo. No, nunca hago un comentario, pero me río de lo que dicen. Porque fui estudiante. No se meta al grupo de los pastores. Son más aburridos. ¿Me entiende? No etiquete, no haga grupos. Tal como soy de pecador, así. El Señor Jesucristo, cuando botó todas esas cosas que estaban ahí, botó a los cambistas, sacó eso, ¿sabe lo que estaba diciendo? Vengan, entren, que los gentiles vengan, vengan, vengan. Eso estaba haciendo, vengan acá. No se vayan. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hablando del propósito del libro de Juan, dice esto: hizo además Jesús muchas otras cosas, otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe por qué está escrito este libro? Para que usted y yo tengamos vida. Para eso se escribió este libro. Conclusión. La iglesia somos cada uno de nosotros y tenemos la responsabilidad de ser lumbreras, sal, embajadores de Cristo e hijos obedientes. Si bien nuestro Señor limpió 2 veces el templo, siempre se volvía a contaminar. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y como templo debemos de mantener la pureza que Cristo estaba buscando en el templo de piedra. Hoy lo quiere ver en nosotros. ¿Sabe algo? Cristo Jesús 2 veces lo intentó. Fracasó. Así es simple, fracasó porque volvía. ¿Sabe algo? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo.
Cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide su vida, cuide su relación con Dios, sus pensamientos, lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted ve, cómo usted actúa. Cuídese. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice esto, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál precio? La sangre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tal como somos, lleguemos a los pies de Cristo. ¿Me entiende la idea? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Que tengamos cercanía, una relación permanente con Él, única, perfecta. Limpie el templo personal cada día, dice Romanos 12, versículo 1 y 2, y habla acerca de eso. Debemos limpiarnos cada día, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, decir, Señor, aquí estoy en la mañana, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Salga cada mañana con la bendición del Señor. Bendiga a su hijo cuando diga, Señor, hijo, Dios te bendiga. Yo cada mañana cuando llevo a mi hija al colegio, le decimos, hija, vamos a orar a Dios, vamos a rogar, vamos a pedir la bendición al Señor. Ahí oramos en el carro. Bendiga a su hijo, no diga, ándate de aquí, ándate, que no te soporto. Bendiga a su esposo o a su esposa. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que no te pare la policía. Bendígalo.